Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, amigos, que en este momento estás conectado y puedes aprender y escuchar una palabra que Dios hablará a nuestra mente, a nuestro corazón, a tu mente y a tu corazón. Sean todos bienvenidos al programa de la Iglesia Cuadrangular Versalles. Y amigo y hermano, te invito a que abramos nuestra palabra de Dios en Primera de Juan 1, versículos 5 al 7.
Dios es luz. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él es la luz. Él es el camino. Él es el que nos alumbra en todo momento, el que nos guía. Y la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Lo crees, hermano? Amén. El versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Lo crees tú, hermano? Que la sangre de nuestro Dios nos puede limpiar de todo pecado. Andamos en luz, creer en la verdad de Dios como se revela en su palabra, que ella obra en nuestras vidas, en tu vida, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Puedes repetir tú esta frase? La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Todo pecado, no interesa cuál. A veces nosotros hacemos que los pecados, no, ese es pequeño. No, hermano, para Dios o amigo, para Dios no hay pecado pequeño ni grande, pero ese pecado Dios ya lo ha limpiado con su sangre preciosa. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella cada día nos fortalece, nos anima y tenemos confianza que tú estás con nosotros, Señor, y nos limpia de todo pecado. Hoy, Señor, agradecemos por este día que ha pasado, Señor, porque tú has estado con nosotros, Señor, porque tus misericordias han sido maravillosas con cada uno de nosotros, con mis hermanos, Señor. Hoy, Señor, estamos aquí entregándote este día que ha pasado y esta noche que ha llegado, y que tu bendición, Señor, sea sobre cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo y hermano, si tú tienes una petición, si tienes alguna dificultad, algún problema y crees que Dios puede obrar, comunícate a este teléfono que está en pantalla y vas a tener la respuesta. Unos hermanos, la pastora, vamos a estar intercediendo por esa petición que tú tienes. Amigo y hermano, esta semana tenemos una programación, vamos a estar atentos a estos anuncios y a participar en cada uno de estas diferentes actividades que tenemos para los jóvenes, para los niños, para los adultos, para interceder, para orar los unos por los otros. Ahora nos vamos a gozar en la alabanza y luego estaremos escuchando palabra de vida y poder. Dios te bendiga, sean todos bienvenidos. Gloria sea al Señor, aleluya. Señor, tú nos hiciste libres. En ti tenemos respuesta, gozo, alegría. Gracias, Señor, por la gracia derramada sobre nosotros, Jesús. Aleluya. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Cuánto te quiero agradecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran
por siempre grande es. Aleluya. Muy buenas noches a todos los hermanos, a todos los amigos de las diversas congregaciones, pero pertenecientes a la Iglesia del Señor, a esa Iglesia universal que Cristo Jesús compró a precio de su sangre. Y hay buena noticia, todavía no está plenamente constituida en el sentido numérico, así que hay cupo, como dice una canción, en el tren de la vida. ¿Quieres viajar? Pues hay cupo todavía para que puedas tener la oportunidad de alcanzar lo más preciado, la salvación que Dios nos ofrece a través del único Salvador Jesús, el Hijo de Dios. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Espero que permanezcan ahí durante todo este tiempo porque Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Bien, tratándose entonces del mensaje más importante, que es el del Evangelio, vamos a la palabra de Dios, directamente al segundo libro de Reyes, un libro del Antiguo Testamento, segundo de Reyes. En el capítulo 5 vamos a estar leyendo esta porción que contiene un relato, bueno, apasionante, de mucho contraste y de un cambio que nos lleva de menos a más, que nos lleva de la situación de derrota a la victoria, que nos lleva de la enfermedad a la salud. Así que busquemos en esta porción que ya he mencionado, segundo libro de Reyes, capítulo 5, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 19. Otra vez hago la aclaración, me gusta leer el relato completo. Digamos que esa es mi forma habitual como tomo los pasajes para predicar la palabra del Señor. Si estamos ahí, entonces vamos a leer con toda reverencia la escritura, la palabra de Dios. El subtítulo dice Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, y llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá sí luego él, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado.
A sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová y vive en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyara sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando tal haga, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ven paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Se regresó. Señor, en esta hora te damos gracias. Señor, y pluralizo porque conmigo se unen todos los hermanos y aún los amigos que en este momento estamos conectados, Señor, en un mismo espíritu. Y Dios, te damos la gloria, agradecidos como siempre, Padre, es la constante cada vez que nos acercamos a ti y que pensamos en las grandes maravillas que tú haces a nuestro favor. Gracias por el don de la vida, gracias, Señor, por esta vida maravillosa, especial que nos has otorgado al conocerte a ti a través de Cristo como el único Salvador personal. Gracias, Dios mío, porque en esta noche creemos que los cielos están abiertos para que la bendición descienda a raudales, Señor, sobre cada vida, porque se trata de lo que tú envías, Señor, y nosotros, digo, los que predicamos la palabra y los que participamos de alguna manera en el servicio, Señor, somos solamente instrumentos, mensajeros, a través de los cuales tú te glorificas. Ven, y Padre, yo te ruego, como siempre lo digo, que toda incredulidad sea quitada de los corazones, que toda duda se vaya, Señor, sea puesta en fuga por la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios, uno de cuyos frutos o de cuyas partes del fruto es la fe. Así que la fe echa fuera no solamente el temor, que también echa fuera la duda, toda incredulidad y toda irreverencia. Declaramos victoria, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículo 27, muchos años después, nuestro amado Salvador Jesús evoca este episodio cuando estaba hablando a sus paisanos, a la gente de Nazaret, estaba hablándole a los nazarenos, y estos que manifestaban cierta incredulidad porque no podían asimilar la idea de que alguien que habían visto en su niñez y que había vivido ahí con ellos desde esa época, ahora estuviese proclamando un mensaje poderosísimo, un mensaje celestial. Y no les cabía mucho, no les cuadraban las cuentas en su cabeza de lo que significaba ser el Redentor, el Salvador de la humanidad. Entonces tenían ciertas dudas. Y el Señor Jesús, que conoce el pensamiento, dijo: bueno, ustedes me dirán a mí: médico, cúrate a ti mismo. ¿Sí? Porque ellos estaban pretendiendo que Dios se manifestara a ellos y en medio de todo este entorno de la manera como ellos querían. Y no es así. Dios es soberano y Él se manifiesta como quiere. Ante ello, entonces, Jesús mismo dice: miren, hay unos episodios que pasaron en el Antiguo Testamento. Y mencionó uno acerca de la viuda en los tiempos de Elías, cuando vino la sequía y la hambruna. Pero quiero centrarme en este porque también lo mencionó. Entonces el Señor Jesús evoca este episodio diciendo: y muchos leprosos había en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán,
el Sirio. Bendito el nombre de nuestro Dios. Así que lo que el Señor Jesús quiso manifestar a través de esto, de estas palabras, es que muchos de los que estaban allí, que lo habían conocido, no creían plenamente en Él como debían creer. De manera que el Señor Jesús dice, miren, la palabra ha llegado a diversas personas, pero solo las que la reciben realmente se benefician de ella. Y el caso que acabo de mencionar ya era conocido en toda la historia del pueblo de Israel. O sea que el que no cree la palabra, el que no la recibe, no la acepta como tal, no va a ser beneficiario de la misma. Y este hombre, que por cierto no era de la nacionalidad israelí, no pertenecía al pueblo de Israel, estaba siendo uno de los que el Señor Jesús exaltaba como alguien que había recibido un beneficio. Y de igual manera la viuda no era perteneciente al pueblo de Israel en su genealogía, pero fueron beneficiados. Y este es un punto en el cual yo quiero pues detenerme, porque me parece que marca gran importancia en todos los tiempos. Dentro de este diálogo que el Señor Jesús, o diálogo no, dentro de este discurso, esta manifestación pública que hizo, Él mencionó que el profeta no es acepto sino en su propia tierra. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Que quizás usted, mi amado amigo, ha escuchado el Evangelio de diversas fuentes. Al decir fuente, digo el mensajero que Dios utilice. Y de pronto a unos usted le ha dado credibilidad, se ha sentido cómodo, quizás con otros no. Yo quisiera que hoy usted escuche directamente el mensaje. Porque nosotros los seres humanos todos tenemos fallas y defectos. No es que nosotros querramos vivir allí, siempre pretendemos levantarnos y crecer al nivel, como dice la palabra, de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero el ojo convencional, el ojo humano y el ojo influido además por Satanás, va a pretender descalificar a cualquier predicador que se ponga delante suyo a hablarle el mensaje de la palabra de Dios. Sea que lo haga de una manera pública con un auditorio grande o que lo haga personalmente. Usted va a sentir quizás en su interior que no acepta del todo, no sé, el comportamiento, las palabras, la forma de ser, etcétera, o el pasado inclusive, cosa que ya Cristo ha cambiado, y usted todavía recuerda el pasado de esa persona que le está hablando la palabra de Dios. Así que yo quiero que hoy quitemos nuestra mirada del mensajero, del hombre, y que pongamos nuestro oído atento y nuestro espíritu también abierto a lo que Dios quiere hablar directamente a nuestras vidas. Este episodio es por demás muy sencillo de entender, ¿cierto? Había un hombre valeroso, un militar de muchos quilates, de muchos soles, podríamos decir hoy, que servía al rey de Siria. Y este hombre tenía muchas credenciales, tenía muchos méritos en el campo militar y de hecho comprobados, había ganado batallas importantes, pero había un pero, como solemos decir. ¿Sí? El pero era que este hombre estaba enfermo, era leproso, dice directamente la palabra de Dios. Y este era un gran problema. La lepra, nosotros quizás todos hemos escuchado hablar de ella. Está más en la historia, pero aún es una enfermedad vigente. Pero está más en la historia, los relatos aquellos dantescos de la gente, cómo, Dios mío, cómo se iban deteriorando y prácticamente se podrían vivos. Una cosa terrible. Algunas de las cosas que recuerdo de lo que leí acerca de la lepra es que empezaba de una manera muy sencilla, casi inofensiva, una manchita que aparecía en la piel, pero que esa manchita iba cambiando e iba degradando la salud de la persona porque ya se hacía más grande y porque empezaba a afectar partes inclusive distantes físicamente del punto donde se había generado la enfermedad. Entonces la persona se le empezaba a caer el pelo,
se le empezaban a caer las uñas, se iba pudriendo. Después dicen, la literatura médica dice que se le iban cayendo los dedos, ¿sí? En las articulaciones los dedos se partían y la persona se iba acabando de esa manera, los labios, las encías, todo se le iba pudriendo. Yo me estaba acordando, quizás algunos de las personas que tienen mi edad recuerdan aquella película La Mosca, ¿cierto? Un intento de un científico de hacer una fusión entre dos animales, y eso terminó en un desastre porque finalmente el científico mismo fue la víctima, ya que terminó en una fusión nuclear con la mosca, y eso empezó a tener muchos cambios. Sentía un especial apetito por el azúcar, o sea, ya empezaban a manifestarse las partes o células de la mosca que habían hecho fusión con las células humanas. Y termina entonces como un monstruo realmente, y su carne también se caía a pedazos. Lo traigo a colación porque creo que representa de alguna manera bastante cercana lo que son los efectos visibles de la lepra. Así que este hombre no estaba, desde luego, en esos extremos de deterioro, pero estaba enfermo y sin lugar a dudas, siendo una enfermedad incurable, tendría que llegar a esa situación. Estaba bastante mal, no era un panorama bueno para él. Entonces hay una contraparte aquí. Éxitos militares, éxito en su vida como soldado o como general, pero con una gran enfermedad, con una amenaza total sobre su vida, porque todos estamos amenazados ciertamente, pero una amenaza total, inmediata, que seguramente, de acuerdo al conocimiento que se tenía, no iba a durar mucho tiempo. Así que esa es la situación inicial, pero encontramos más adelante en el relato, ahí nada más en los primeros versículos, dice en el versículo 2 que cuando alguna banda siria había salido por allá, había sometido a pueblos cercanos, pueblo de Israel en este caso, y había llevado cautivos. Era una usanza común, ¿cierto? En las batallas de aquella época se llevaban a los cautivos. Y dentro de esos cautivos había una muchacha que precisamente estaba trabajando ahí en la casa de Naamán y que se hablaba con su señora, de la cual seguramente recibía órdenes directas. Así que yo lo que veo aquí es que Dios va guiando las cosas de una manera especial, de una manera incomparable, de una manera inteligente, de una manera estratégica. Así que esta muchacha habla, y eso me parece bien importante, habla a su señora, y vamos a buscar aquí el versículo precisamente donde ella le expresa a su ama que la enfermedad de su amo, de su patrón, puede tener solución. Aleluya. Y entonces leemos ahí en el versículo 2 y subsiguientes lo siguiente. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la muchacha que ya mencionábamos. Versículo 3, esta dijo a su señora, la muchacha le habló a su señora y le dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aleluya. Tuvo el valor, porque tenía una convicción, tuvo el valor entonces de hablar a su ama y de proponer lo que para esa familia, Dios mío, era quizás un éxito superior al que habían conquistado en la guerra. Así que parece que la niña tenía credibilidad. Parece que el pueblo de Israel, aún pese a las situaciones que había vivido y a la rebeldía que constantemente manifestaba hacia Dios, aún era un pueblo que era visto con respeto y que realmente tenía la marca de que Dios estaba manifestándose a través de ellos. Así que ni corto ni perezoso, Naamán, una vez se entera de esta buena noticia, habla con su rey, con el rey de Siria, y entonces le solicita que sea enviado allá para ser sanado de su lepra.
El rey de Siria parece que no tenía mucha claridad con respecto a la acción, al ministerio profético. No sabía cómo funcionaba, entonces, bueno, hizo lo que consideró y le mandó fue la carta al rey de Israel. Cuando éste la recibe, entonces ya leímos en la lectura inicial, se molesta y está insinuando de que eso se trataba de una trampa y que el rey de Siria lo que le está buscando es pelea, quiere tener un motivo para iniciar una de las tantas guerras que habían tenido en la historia. Así que cuando el rey de Israel recibe la carta y ve toda esa comitiva que llega, no tiene más reacción sino que rasgar sus vestidos. Y entonces se crea realmente una situación caótica y una situación que podría degenerar, reitero, en una batalla, otra vez, en una guerra entre estos pueblos. Pero el varón de Dios se entera. Eliseo se enteró, fue noticia de que el rey había rasgado su vestido. ¿Por qué rasgó su vestido? Por esta y por esta situación. Así que Eliseo, que ya estaba direccionado de parte de Dios para que enfrentara esta situación, sencillamente le dice: no, rey, no debes hacer eso, mándalo acá a la casa para que este hombre sepa que hay profeta en Israel. Así es como entonces Naamán emprende el recorrido hacia la casa del profeta Eliseo. Y llega, y lo bonito es que aquí la palabra nos describe lo que este hombre estaba pensando, ¿cierto? Otra vez yo vuelvo a decir, a la manera de él versus a la manera de Dios. Y siempre lo que se debe hacer es lo que es a la manera de Dios. Otra vez digo, el soberano, el que tiene dominio sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre el universo total. Y el criado de este militar, de Naamán, avisa y pensaba que el profeta Eliseo iba a salir corriendo y quizás haciendo venias, como era costumbre, con una personalidad como la que estamos mencionando, pero no fue así. El profeta Eliseo sencillamente envía también a su siervo y le dice que le dé el recado a Naamán. Entonces, seguramente el criado le dice: ¿quién es Naamán, por favor? Ah, bueno, mire, mi amo, el profeta, mi señor, le manda a decir esto: zambúllase 7 veces en las aguas del río Jordán y será limpio de la lepra. Y este hombre monta en cólera, como ya hemos leído en el pasaje, y como podemos entender, estas personas que alcanzan el éxito humano en su carrera, en lo social, en cualquier actividad importante, aún las ilegales, ¿cómo le parece? Aún los que logran destacarse dentro de la ilegalidad son orgullosos, ¿cierto? Se sienten más que medio mundo. Así que no recibió de buena manera la orden sencilla que le estaba dando el profeta de parte de Dios. Entonces, no, lo que hizo fue sencillamente dar media vuelta, dice uno, y emprender su viaje de regreso con su enfermedad a cuestas. No había recibido todavía ni siquiera la mitigación de la enfermedad, pero se iba así. Pero Dios, qué rico en misericordia, dice la palabra, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en pecado, nos dio vida. Aleluya. Desde el Antiguo Testamento Él ha dado vida, y a nosotros, los de este lado de la era cristiana, nos ha dado vida en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, dale cuidado. ¿Quién habla a Naamán? ¿Quién trata de apaciguarlo? Sus siervos. Entonces se le van allá, como uno dice, y le hablan muy prudentemente, pero le hablan y le dicen unas palabras que yo creo que es digno de que nosotros las volvamos a leer
aquí en el capítulo 5 de Segundo de Reyes. Dice, sus criados se le acercaron, versículo 13, y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Buena pregunta. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Oye, una cosa tan sencilla le estarían diciendo ellos. Obviamente guardaron la distancia y el respeto porque se trataba de un gran jefe, pero le hablaron y ahí como que lo hicieron recapacitar. El hombre dijo, de verdad, si a mí me hubieran dicho, oiga, haga un sacrificio de, no sé, ovejas o traiga granos para ser quemados y que suban como ofrenda delante del Señor, como ofrenda de olor fragante, seguramente lo hubiese hecho. A lo mejor pensó así o repensó este hombre ya en esta segunda instancia. ¿Y qué pasó? Bueno, obedeció y fue. A lo mejor a regañadientes, y para colmo de males no era una vez que tenía que zambullirse, sino 7 veces. Pero descendió, se zambulló las 7 veces, aleluya, y ahí exaltamos el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Se zambulle en el Jordán conforme al mandato de Dios a través del profeta, y dice la palabra, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bendito el Dios de Israel, nuestro Dios. Así que ahora hay un vuelco total. ¿Dónde se genera? Se genera en la obediencia, en seguir la instrucción que Dios da. ¿Dónde se genera? Se genera en prestar atención, yo diría que aún a los humildes, si el término es aplicable, para decir personas de un rango inferior dentro de la escala social. Escuchó a sus criados, escuchó a sus siervos. Y ahora que uno habla de siervos, esto cabe señalar que en este capítulo y en este episodio tan glorioso hay involucradas personas que, como ya decía, no están ubicadas en la cúspide y ni siquiera en la escala media de la sociedad. No, la que habla a esta mujer inicialmente, es decir, a la esposa de Naamán, es una sierva, esclava, se había ido y no tenía rencor en su corazón. Los sirios se la habían llevado para allá, pero ella dijo, bueno, vamos aquí a aportar algo de parte de Dios. Tenía una instrucción, había conocido todo lo que era la manifestación de Dios a través de los profetas y había conocido la historia del pueblo de Israel desde su salida de Egipto y desde más atrás aún, desde la constitución de este pueblo como tal. Una criada. ¿A quién envía Eliseo a hablarle a Naamán? A un criado. Cierto, como les decía, personas que quizás no inspiraban la mayor credibilidad. Pero cuando uno es sencillamente un canal, un instrumento de Dios, Dios se glorifica. Así que lo que a nosotros nos queda en este aspecto, y de verdad me conmuevo mucho al decirlo, hermano, es que simplemente estemos dispuestos, que Dios nos use, que Dios se glorifique, que Dios haga a través de nosotros la obra que Él quiere hacer, que nosotros podamos ser ese David que sencillamente coge, lanza una piedra con su honda y da una gran victoria de parte de Dios. Y los otros criados, los que ya acabamos de mencionar, que terminan convenciendo a su señor Naamán de que se sumerja en las aguas. Dios usa gente simple, como dice una canción. Sencillamente, gente que está dispuesta a obedecer lo que Él ordena y a sacar esa llama, ese deseo que se siente porque el nombre de Dios sea glorificado. Aleluya. Bueno, entonces empieza ya aquí otra historia, una historia mucho mejor. Si hablásemos espiritualmente, hoy en este punto diríamos que ya Naamán se convierte a Dios. Ya Naamán entiende que de verdad el que domina sobre cielos y tierra es el Dios Todopoderoso. Me hace acordar cuando en Babilonia estos
servidores de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando Daniel fueron protagonistas de parte de Dios de grandes gestas, de grandes victorias. ¿Y qué ocurría? Estos reyes, aunque fuesen paganos, tenían que reconocer la grandeza de nuestro Dios. Y entonces alguna vez dijo Nabucodonosor, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico el nombre del Dios de Israel. Y aquí está Naamán en una situación similar y previa, por cierto, previa, está diciendo esto con respecto a lo que dijo Nabucodonosor. Dios es grande, mis amados hermanos, y Él hace conforme a su santa y soberana voluntad. Y qué bonito que nosotros podamos ser instrumentos, que nosotros podamos ser ese bolígrafo que Dios utiliza para escribir un mensaje, que nosotros podamos ser esos pies que llevan el apresto del Evangelio de la paz, que nosotros podamos ser ese altavoz o esa voz inclusive al oído que invita al pecador a recibir la bendición del Todopoderoso. Entonces, este militar, que tenía una gran importancia en el palacio de Siria, seguramente era el ministro de defensa, no sé, algo así por el estilo. Ahora llega con una nueva actitud delante del profeta. Entonces le va a ofrecer presentes. Él dice, no, aquí usted se merece un regalo, una dádiva por la forma como ha sido utilizado por parte de Dios. Pero el profeta no lo acepta. Aleluya, nosotros, y ojalá que así sea, hacemos las cosas y debemos hacerlas, aleluya, solo para honrar y glorificar el nombre de quien lo merece, del Dios Todopoderoso, no para obtener ganancias de la manera que Dios no está ordenando. De la manera que Dios ordena, sí todo sea bienvenido, pero de la manera en que a uno se le ocurre y que no está acorde con la voluntad de Dios, no, hermanos, no debemos hacer eso, porque no va a ser de bendición ni para nosotros ni para las demás personas. Así que vuelve y dice, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino Israel. Y te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Recordemos que había salido con un buen cargamento, llevaba bastantes dádivas que seguramente ya iban con ese destino desde que salió de Siria, con el visto bueno del rey además. De manera que el profeta no acepta tal dádiva. Entonces, Naamán, aquí hay una cosa que pareciera un poquito sacada después del orden, pero que si uno la mira bien, sí tiene cabida dentro de una persona que está recién vuelta o recién convertida por primera vez a los caminos de Dios. Entonces pretende Naamán llevarse para Siria un poco de tierra de Israel, coge el suelo y coger, no sé, algunos sacos, llenarlos de tierra y llevárselos para allá. No es clara la explicación o la finalidad en el mismo texto bíblico de qué iría a hacer con eso, pero podría ser, no sé, para erigir un altar y tenerlo allá como un recordatorio, no sé, pero él quería llevarse eso, quería tener algo material que representara como la presencia de ese Dios vivo o que representara el pueblo, el territorio geográfico que habitaba el pueblo, llamado el pueblo de Dios. Lo sabemos. Pero lo cierto es que quería llevar algo más. No le bastaba, imagínense, con la sanidad, con mirar su cuerpo y ver su piel totalmente nueva y sana, sino que quería llevar algo más. Aquí uno tiene que detenerse y hacer el llamado para que entendamos que no se trata de idolatrar nada.
El Dios verdadero es espíritu, Dios es espíritu y no debemos nosotros hacernos forma ni de animal, ni de hombre, ni de ninguna cosa creada para representar a nuestro Dios. El Dios a quien nosotros servimos y adoramos habita en nuestro corazón, habla a nuestros oídos audiblemente, habla a nuestra mente de una manera que no es audible, pero que es real en nuestras vidas. Así que Dios no necesita entonces que se tenga una representación y hay que decirle no a cualquier signo de idolatría que quiera aparecer en nuestro camino. No lleva entonces ninguna intención de que eso se convierta en una idolatría para este varón que acaba de encontrar a Dios en su camino. Y le dice algo que a mí me parece curioso particularmente, y es que él pide como una excusa, él presenta, perdón, una excusa anticipada, lo cual, no sé, yo no lo veo en la palabra, es como uno pedir anticipadamente licencia para pecar, pedir anticipadamente licencia para pecar. Pero lo que sí me llama la atención, aunque no entiendo muy bien esta partecita del pasaje, es que el varón de Dios, el profeta Eliseo, deja en las manos de Dios lo que este hombre, vamos a decir recién convertido, ha de hacer de ahí en adelante. Entonces le dice Naamán, si yo también me inclinare, ¿cierto? Cuando esté allá en el templo de Rimón, acompañando al rey de Siria, entonces que en esto me perdone el Señor si acaso yo me inclinare. O sea, tampoco era que lo estaba dando por cierto, sino que si de pronto él llegase a inclinarse, entonces Dios lo perdonara. ¿Sabe qué le dice? Finalmente el varón de Dios le dice, ve en paz. No es que le esté otorgando una licencia, pero ¿sabe qué podemos y debemos entender aquí? Que cuando uno se convierte a Cristo, además de los consejeros y ayudadores que puedan estar a su lado para discipularlo y para ayudarle, es el Espíritu Santo el que realmente perfecciona la obra en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo. Entonces yo siempre oro y le digo, Señor, ayúdame, porque yo no quiero tomar el lugar de Dios. A veces queremos tomar el lugar de Dios y queremos entonces llenar a la persona nueva de una serie de reglas y de preceptos para que sencillamente se someta a ellos. Y eso está bien que lo conozcan, pero no es por la fuerza humana que eso se puede lograr. No es con espada ni con ejércitos, es por el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo le digo, Señor, líbrame de yo pretender tomar tu lugar, porque no me corresponde. Cuando nosotros los predicadores inclusive hacemos el llamado, tampoco pretendemos mediante nuestras palabras convencer al pecador. Hay una obra de convicción que la hace el Espíritu Santo. Entonces, mi amado hermano, permitamos que sea Dios el que se mueva, el que obre, el que convenza y el que transforme, porque Dios transforma. Nosotros tratamos de reformarnos quizás nosotros, pero Dios transforma, Él cambia. Él hace realmente una nueva criatura, como dice la palabra. Y me parece pertinente entonces decir aquí esto. A veces nosotros los cristianos nos preocupamos por enseñar la moral cristiana, escuche bien, antes que evangelizar. Y no, el que hace la obra realmente es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros enseñamos es la moral cristiana, tiene que hacer así, tiene que vestirse así y no tiene que ir allá. Eso es la moral cristiana, pero es importante más bien que hagamos la obra de evangelización, porque el evangelio sí transforma la vida para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Traigámoslo esto hoy al plano actual, como mi maestro evocaba en el capítulo 4 de San Lucas, que ya mencionamos, ¿cierto? Y entonces ahora podemos mirar hacia atrás, ¿verdad? Y decir, ¿cuántos leprosos habrían en la época del profeta Elías? Pero ninguno fue limpiado sino Naamán el sirio.
A lo mejor hay registros de oportunidades que otros tuvieron y las desaprovecharon. O es posible que no haya registros escritos, pero sí hay alguna tradición de las cosas que sucedieron o dejaron de suceder en tales o cuales personajes. Pero la historia a partir de hoy, es decir, de aquí hacia atrás, sí dirá que tu amigo, en este día domingo, en esta noche dominical, has tenido la oportunidad de escuchar un mensaje muy sencillo, quizás hasta mal trazado y todo eso, pero que contiene una gran verdad. Que solamente el Dios Todopoderoso es el que tiene en Cristo el blanqueador universal. Cristo, a través de su sangre, nos limpia de todo pecado. ¿Qué hay que hacer? Hay que obedecer. Lo primero es aceptar que somos pecadores y pedirle al Señor que nos acoja y que nos limpie de todo pecado. La palabra tiene esa promesa. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y hay un llamado que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo no puedo ver un panorama más hermoso. O sea, es casi el doble de superior o múltiples veces superior a lo que le pasó a Naamán. Claro, él cambia una piel que se estaba pudriendo por una piel nueva, limpia, joven. Pero cuando nosotros venimos al Señor y estamos a cuenta, oiga, esos pecados que eran negros, terribles, insoportables para Dios, se vienen a constituir ahora en blanca lana. Es decir, son cambiados completamente, son borrados, y por eso es que decimos que Dios tiene ese blanqueador universal. ¿Cómo se logra esa limpieza? Sencillamente a través del arrepentimiento, aleluya, y del perdón que nos otorga nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y entonces yo digo, ese panorama nuevo que acabo de mencionar, esa nueva creación en Cristo es múltiples veces superior a lo que le pasó a Naamán, que fue algo glorioso, algo que engrandece el nombre de Dios. Pero hay una cosa, lo de Naamán algún día perecería, él moriría y de hecho murió. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, gloria a Dios. Vamos a finalizar entonces diciendo algo final. ¿Y qué tiene relación con lo que acabo de mencionar? Hoy vivimos en este noviembre de 2020, bueno, año que se ha de recordar por el tema de la pandemia y quizás otras cosas particulares que cada quien ha vivido. Pero mira, esta palabra tiene que quedar grabada en nuestro corazón. Dice así el Señor en Marcos capítulo 8, los versos 36 y 37. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Nos hemos hecho esa pregunta alguna vez? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa es una hermosa palabra para reflexionar. Y complemento con algo que dice el Señor también en el Nuevo Testamento. El mundo pasa y sus deseos, todo eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres permanecer por siempre? Es decir, que nuestra vida trascienda más allá de este discurrir aquí en la tierra. Recibe a Cristo, permanece en Él, camina con Él, ríndele todo lo que es tu vida y entonces esa sí será la verdadera liberación, la verdadera transformación, la verdadera nueva criatura de la que habla la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Una criatura nueva para amar, para servir y para glorificar al Señor. No estoy pintando un paisaje florido donde no hay dificultades. No, la vida sigue. Por eso al comienzo les decía, y a veces nosotros luchamos también, pero lo que sí tenemos ahora es la ayuda del Todopoderoso. La ayuda directa, una ayuda especial, un ponernos de acuerdo con Él porque Él quiere que nosotros vayamos de triunfo en triunfo. Y si nosotros hacemos equipo con Él,
Él nos va a llevar de triunfo en triunfo. ¿Qué significa triunfo en triunfo? Que cada lucha que se me va presentando, yo voy superándola, superándola. Triunfo en triunfo significa ganar lucha tras lucha. ¿Dificultades habrá? Sí, las seguirá habiendo. Y recibiremos quizás el recio ataque de Satanás, del mundo de las tinieblas. Aleluya, pero en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre Celestial, en esta noche una vez más te damos gracias por la bendición de poder confiar en ti, Señor. Eso es algo del Espíritu, Señor. Gracias, Padre amado, porque hoy en nuestro corazón late el gozo de tener tu presencia, tu armonía y tu compañía y tu perdón, Señor, porque esa es la puerta de entrada, el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Ahora te rogamos que nos sigas guiando, que nos sigas ayudando, que nos sigas bendiciendo. Y que tu gloria, Señor, se extienda sobre todas las personas que en esta noche o quizás en el futuro, en algunos días, puedan escuchar, oh Dios amado, este mensaje. Espíritu de Dios, yo sé que tú has sellado esta palabra y que cada vez que alguien la escuche, Señor, pueda sentir el aleteo de esa paloma, símbolo maravilloso de tu Espíritu, oh Dios. Oh, aleluya. Y el recorrido interno de Dios caminando por todos nuestros pasillos interiores. Oh, aleluya. Hasta ubicarse en el trono en nuestro corazón. Dios, solo en ti tenemos esperanza. Y aquí estamos para decirte, Señor, ayúdanos. Señor, queremos ir contigo hasta el final. Honra y gloria, exaltación y alabanza sean para ti hoy, mañana y siempre por los siglos de los siglos. Amén.